Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora en enero está entrando el nodo norte en el signo de Tauro, después de un año y medio de espera del nodo norte en el signo de Géminis. Por lo tanto, el nodo sur está entrando en el signo de Escorpio. Este movimiento, este cambio de signo del eje nodal, marca un cambio de enfoque en cuanto a lo que la vida nos está pidiendo aprender. Los ciclos nodales o el ciclo de los nodos es de 19 años, por lo tanto la última vez que entró el nodo norte en Tauro fue en el 2003. En esta ocasión, está entrando ahora en enero, repito, hasta julio del 2023, y nos vamos a encontrar en esta ocasión con que el camino evolutivo que nos lleva en dirección a Tauro se apoya precisamente en el nodo sur de Escorpio, donde vamos a tener una percepción muy clara de una serie de energías y de experiencias y de características escorpianas que nos van a obligar a reconocer esa dimensión que a veces no nos agrada tanto para poder, apoyados en ella, caminar en dirección hacia lo nuevo. Suele haber una creencia generalizada que es bastante extendida y que por eso me interesa aclararla ahora, sobre que tenemos que huir del nodo sur para poder realizarnos o sentirnos plenos en el nodo norte. Como que uno tiene que, de alguna forma, yo conozco mucha gente, ¿no? A lo largo de tantos años de trabajo, como que uno tiene que rechazar o poder eliminar. Ayer incluso una señora me decía, es que tengo que eliminar totalmente con el eclipse que hubo en el eje Tauro-Escorpio, que ya se están dando digamos, la serie de eclipses en el eje Tauro-Escorpio, como que es el momento de eliminar toda la historia familiar y liberarme de todos los patrones antiguos. Y le estaba diciendo yo, en realidad eso no es posible. Es un error de concepto imaginar que uno puede huir del pasado o desaparecer o hacer desaparecer ese registro, esa memoria que uno trae como una inercia impresa en las células, en el subconsciente, en la memoria familiar, como que uno puede huir de eso para vivir y realizarse y sentirse entero, y incluso hay gente que dice, tú no se realiza en el nodo norte. Pues repito, tanto una cosa como la otra son equivocadas desde mi punto de vista. Para empezar, el nodo norte es el camino evolutivo, es una lección que uno necesita aprender para poder ser más uno mismo. Ahora, próximamente, se va a dar información sobre un curso que voy a dar precisamente sobre lo que es el camino de vida, lo que son las lecciones kármicas desde el punto de vista astrológico y lo que es el contrato de vida. Hay una diferencia entre lo que uno tiene que ser y hacer y lo que uno tiene que aprender para poder llegar a aquello. Mira, el ejemplo es muy sencillo, es como si tú quieres estudiar o tienes un hijo que quieres mandar al colegio, quieres que ese hijo sea abogado o médico o lo que sea, pero para que ese niño pueda aprender y pueda realizarse y pueda llegar a ser el ser que tú quieres y que apuestas porque ese hijo sea, sencillamente tú le tienes que dar de comer y tendrá que aprender en el colegio a leer, a escribir y los números y la materia básica. Por más que el niño desee ser artista o ser astronauta o cirujano plástico o ingeniero, si no aprende lo primero, que es leer, escribir y hacer las cuentas, y si no aprende a comportarse como un adulto y a funcionar en el mundo social, no va a poder desempeñar aquello. De la misma manera, el eje nodal y sobre todo el nodo norte representa eso. Uno tiene que aprender una determinada lección. Esa determinada lección nos capacita para poder realizarnos y ser lo que somos y manifestar plenamente nuestro contrato de vida, nuestras capacidades, tanto individualmente como humanidad, como colectivo. Y repito, ese nodo norte representa una de las lecciones que uno tiene que aprender para estar en condiciones de acceder a aquello que uno quiere hacer. Por lo tanto, ese nodo norte, repito, no es el lugar de la plenitud, no es el lugar de la realización,
No es el lugar donde uno tiene que quedarse para siempre porque ya está en ese sitio, sino que, repito, es una lección que va a servir a los propósitos evolutivos, tanto de la sociedad en la que vivimos, que en este caso voy a hablar de lo colectivo, como a nivel individual. Ahora, ¿por qué podemos aprender ese nodo norte? Sencillamente porque tenemos un registro que es como nuestras raíces y que es lo que nos da el ancla para poder seguir adelante. Y eso es el nodo sur. Repito, mucha gente quiere huir del nodo sur. Mucha gente dice, no, es que el nodo sur es algo de lo que rechazo el nodo sur, no me gusta el nodo sur, es algo que uno ya hizo, que ya lo conoce, que me es malo volver atrás. Y ese es el error más grande, porque querer huir del nodo sur es como renegar de tus raíces, es como renegar de tus ancestros, es como renegar de tu experiencia, es como renegar de la sabiduría adquirida a lo largo de tu vida, de la memoria evolutiva de tu familia o de la memoria kármica de tu alma. Entonces, a mí me interesa aclarar esto porque es un error bastante frecuente que nos tiende a polarizar renegando de lo que uno trae como registro y queriendo solo vivir idealmente en un estado polar que sería el nodo norte, cuando en el mundo de la polaridad, que es el mundo de la encarnación, vivimos precisamente entre dos polos que posibilitan la cohesión de la materia. Si solo tú quisieras tener protones y no electrones, no habría cohesión de la masa posible. Si tú quisieras solo ser siempre positivo y siempre todo guay y siempre todo bonito y siempre en high, en el alto de la cumbre, nunca vas a poder bajar a descansar. Por ejemplo, si tú quisieras trabajar 24 horas al día, nunca te recuperarías y no podrías regenerarte y no podrías seguir adelante. Razón por la cual lo primero que explico, repito, es esta cuestión de definir qué es el eje nodal. Repito, el eje nodal es un camino evolutivo que nos invita a aprender los ingredientes del nodo norte precisamente porque uno ya conoce los ingredientes del nodo sur que están impresos en nuestros registros y de los que no se puede huir. Claro, cuando el eje nodal está cambiando de signo, como va a ocurrir ahora a partir de enero, que ya está ocurriendo en realidad, todos los ingredientes del nodo sur emergen y se activan como una inercia que nos obliga a confrontarnos con esos patrones conocidos, con esos patrones aprendidos, precisamente para poder aprender algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el nodo sur entra en Escorpio, vamos a encontrarnos con una erupción de energía escorpiana, que como una caja de Pandora se va a empezar a abrir, vamos a empezar a ver un montón de cosas que va a brotar por todos lados, los brotes escorpianos como forúnculos, como explosiones, así como el volcán de La Palma, que ya es como un anticipo de eso. El ejemplo más claro, gráfico, geográfico, geológico, es la erupción de un volcán. De pronto se abre una fisura y empieza a brotar todo lo que parecía que no existía, que estaba oculto, que es puro poder y que transforma el paisaje. Esto, yo creo que el volcán de La Palma es un poco el preludio de todo lo que vamos a ir viendo en términos tanto geológicos como personales, como sociales, como colectivos, como familiares, esa emergencia, esa erupción de contenidos que estaban ocultos pero que están ahí, que están relacionados con el poder, con el manejo de las energías, con la sexualidad, con el tema del poder entendido como dinero, como cuestiones políticas, como el tema de la manipulación, el tema del chantaje emocional, el tema de la corrupción, todo eso que está ahí normalmente oculto porque no gusta mirarlo, porque es demasiado poderoso, demasiado fuerte y demasiado como avasallador como para meterse en eso. Ahora, con el ingreso del nodo sur en Escorpio, vamos a encontrar, repito, toda esa visión de todo un montón de cosas que queríamos ignorar. Con el nodo sur en Sagitario estuvimos manteniendo una actitud, si se quiere, optimista, como de vamos a ser filosóficos, vamos a ser sabios, vamos a ser cabales, vamos a ser holísticos, vamos a tratar de mirar todo desde el dron,
para ver el panorama completo, pero claro, ahora toca escarbar lo que está dentro para aprender la energía taurina. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este año y medio? Va a ser bastante importante el brote, la erupción de todo eso ahora, con el comienzo del año nuevo, donde además estará Venus retrógrado, que ya en un próximo vídeo informaré de qué se trata. Con el ingreso de Júpiter en Piscis, hoy hay un gran movimiento planetario que va a coincidir catalizando una serie de situaciones, y particularmente el ingreso del nodo sur en Escorpio va a abrir una fisura para que empecemos a mirar de una manera clara e inexorable todos los temas relacionados al poder. Yo creo que vamos a ver primeramente que se van a poner de manifiesto muchas cuestiones relacionadas con la corrupción política, con los tejidos financieros corruptos, con la maquinaria del poder que hasta ahora se pretendió, se trata obviamente siempre de llevar de una manera elegante, si se quiere usar esa palabra. De pronto vamos a empezar a ver cómo las máscaras se empiezan a podrir, y valga la palabra, que yo sé que no es muy agradable, pero es una palabra muy escorpiana. No hay eufemismos para Escorpio. Cualquier eufemismo es peligrosísimo porque oculta o enmascara una bomba de tiempo, que es muy escorpiano. Entonces es peor, porque cuando explota, explota peor. Entonces es el momento, anticipándonos un poco a lo que vamos a ir viendo, de hacer una verdadera introspección, mirar muy, muy consciente y muy honestamente dentro de uno y ver los autoengaños y ver toda la maquinaria especulativa y de gestión del poder y del control que hemos tenido todos y que tenemos todos como dentro de la naturaleza humana, repito, a nivel individual como colectivo. Entonces vamos a ver cuestiones que se van a surgir como cuestiones de poder, corrupción, todo el tema energético, tema de lo que está ahora ocurriendo con la crisis energética en el mundo. Yo creo que vamos a descubrir, nos vamos a enterar de muchos manejos que van más allá del problema energético en sí, que tienen mucho más que ver con lo financiero, con lo político, con la maniobra especulativa en sí que con la crisis. Yo no sé hasta qué punto falta energía. Lo que ocurre es una gestión que es muy escorpiana, muy polarizada en el control y en el uso del poder, que con el ingreso del nodo sur en Escorpio vamos a enterarnos de mucha cosa que por suerte nos va a posibilitar ver con mucha más claridad, como que se va a abrir como la fisura del volcán, ¿no? A ver qué está pasando. Y que va a ser incontrolable, así que cualquier intento de taparla es como si se abriera un forúnculo y uno le quisiera poner una tirita. Bueno, le pones la tirita para no mirarlo, pero eso está ahí y duele, y hasta que no se termine de sacar va a molestar. Creo que también vamos a encontrar mucha información y que va a ponerse de manifiesto el trasfondo, ¿no?, de lo que pueda haber con toda la cuestión esta de la criptomoneda, que tiene mucho que ver con dinero y con poder también. Cuestiones políticas internacionales. Y ya más a nivel individual, esto ya tal vez te puede interesarte más a ti en lo personal, en esta época creo que vamos a estar crudamente en contacto con nuestros dolores más antiguos, con nuestras necesidades más hondas. Escorpio tiene que ver con las fuerzas de la vida. Escorpio está regido por Plutón, y Plutón tiene que ver con lo inexorable, con la pulsión instintiva, que es vida y muerte. O sea, en el momento en que comienza el coito, lo único que se procura, que la vida procura, la vida pugna porque el coito se convierta en orgasmo. En el momento en que se produce el orgasmo, la vida pugna por crear una nueva vida. En el momento que se crea una nueva vida, la vida pugna porque ese bebé nazca. En el momento en que nació, la vida pugna por crecer.
y finalmente la vida pugna por morir. Y todos estos ciclos involucran una pulsión inexorable de la que no hay marcha atrás. O sea, una vez que uno nace no puede meterse en la barriga de su mamá, y donde uno se muere ya no se puede volver a la vida, y donde una niña se vuelve mujer ya no puede volver a ser niña, y donde se inicia la vida sexual ya no hay una, ya no se vuelve atrás al estado de virginidad por mucha cirugía plástica del himen. O sea, todo el movimiento de la vida es hacia adelante, y cada instancia de ese movimiento implica una muerte de lo anterior, pero para que lo nuevo pueda nacer. Entonces, estamos hablando de las energías más profundas que nos animan, que durante muchísimos siglos fueron ocultas y condenadas por considerarse pecaminosas o vergonzosas. En otras épocas de la historia de la humanidad, hablo de 4 o 5 mil años atrás, cuando hubieron esas culturas o esos pueblos que tenían esos dioses como idolatrando la madre tierra, ¿no? El sentido de la tierra como gran diosa, las religiones de carácter más femenino, que honran la tierra, honran la gestación, veneran los procesos vitales. Esto fue reemplazado en la evolución de la historia de la humanidad por las religiones patriarcales masculinas, y cuyo máximo exponente podemos reconocer aquí en Europa y en América, incluso en el Islam, ¿no? En tantas religiones, que es un poco el proceso de la historia de la humanidad. No estoy queriendo significar que haya religiones mejores que otras, porque tanto judaísmo, cristianismo, islam adoptaron esa mirada de enaltecer ese principio masculino como disminuyendo de alguna manera o negando la pulsión vital femenina o minimizándola a una cuestión de segundo plano, enalteciendo el mundo del espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Esas energías escorpianas, plutonianas que permanecieron ocultas, el hecho de ocultarlas no significa que desaparezcan, todo lo contrario, al taparlas, como dentro de una olla a presión, esas energías se acumulan, cargan mucha más intensidad sumada o acentuada por el miedo a expresarlas y la vergüenza. Entonces es como un caldo que se cocina dentro para que nadie se entere de eso. Y claro, cuando eso emerge de una manera descontrolada que incluso hace sentir mal. Este ingreso del nodo sur en Escorpio es como que abriera la tapa de Pandora para empezar a reconocer dentro de nosotros todas esas pulsiones, esos deseos no realizados, esas añoranzas de transformación que uno fue postergando para mantener un status quo, para ser amable, para ser agradable, para funcionar socialmente como se esperaba, o para mantener lo que uno cree que es lo que se llama la zona de confort. Y toda esa erupción de energías que incluso también tienen que ver con reconocer la propia ambición, los propios mecanismos de manipulación, el uso del poder, el mal uso y el abuso del poder, tanto en un sentido de querer manipular a cualquier precio y conseguir lo que se quiera a cualquier precio, como de ser sometido para que los demás me quieran, que es otra manera de uso del poder. O sea, me hago buena y trato de ser dócil, así el otro me quiere y me necesita, y es una manera de manipularle al otro también, aunque sea sacrificándome. Entonces, todos esos tejidos que construyen muchas veces el entramado, que no muchas veces, constituyen el entramado sobre el que se tejen las relaciones personales y familiares, todo el tema de la intimidad, la sexualidad, la cuestión económica, todo eso se va a empezar a mirar. Para muchas personas, posiblemente muchos de los que me están escuchando, no será nada nuevo, nada desconocido, porque al fin y al cabo hace 19 años ya estuvo el nodo sur en Escorpio. Entonces tiene que ver con épocas vitales donde hay una metida hacia adentro, una mirada hacia lo profundo de uno mismo, a reconocer esas frustraciones, el dolor muchas veces acumulado por la no gratificación de aquello,
para de alguna manera sacarlo a la luz y abrazarlo. El tema del nodo sur no es huir de aquello, como decía al principio, sino abrazarlo. Bueno, esto también es mío, yo también tengo eso, soy tan humana, tan humana, que también me descubro habiendo usado el poder, habiendo abusado del poder, habiendo envidiado, habiendo tenido odio, habiendo deseado el mal, habiéndome puesto en situaciones que hoy no haría para poder manejar o para tener la ilusión o el espejismo de estar gestionando, manejando las cosas como yo quiero. Pero eso, repito, tiene que ver con la vida, es como el magnetismo sexual. Una mujer en plena época de ovulación tiene un magnetismo que viene de las propias hormonas y tiene que ser así, no puede no ser así. Obedece al impulso de la vida que busca perpetuarse. Entonces, toda esa aparición de contenidos de esta naturaleza implican una necesidad de mirar hacia adentro, de empezar a concienciar todo esto, y no solo a nivel personal, sino también en los tejidos familiares, ¿no? Serán épocas donde posiblemente haya bastante crisis a nivel de familia, a nivel de relaciones que parecían muy tranquilas o muy definidas o muy estables, que de pronto empiezan a aparecer como goteras, ¿no? O como incluso a nivel de las casas, puede ser que de pronto te encuentres con que la casa tiene una humedad que nunca te habías imaginado y que de pronto aparecen deudas que no sabías que había y que de pronto te encuentras con gastos que no los habías calculado y que de pronto te encuentras con situaciones familiares que están como podridas y que ahora hay que verlas sí o sí, y que todo eso es para mirarlo, no para huir de aquello, ni para tratar de liberarte de aquello como si te quisieras extirpar el pasado o como si quisieras mutilarte algo que no te gusta de ti. Una vez que esto se vea, ¿cuál es el aprendizaje con el nodo norte en Tauro? Bueno, el aprendizaje es buscar la simplicidad y el sentido de la vida. Para muchos astrólogos, para muchos maestros de astrología, a mí me encanta esta lectura, se explica que en realidad no hay 12 signos, sino 6 signos, y que son como los gajos de una naranja. Si tú cortas una naranja por la mitad, van a aparecer medios gajos que tú comerás, pero si tú pelas la naranja, verás que los gajos son enteros. De la misma manera, cuando se habla de los signos, uno dice, son 12 signos, tal vez sean 6, y Tauro y Escorpio constituyen un solo gajo. Entonces, cuando uno puede integrar y reconocer esa energía escorpiana que es puro poder y pura intensidad y puro pasión y puro fuego y puro dolor y pura turbulencia y puro drama, puedes usar ese poder para ir en dirección y poder disfrutar de Tauro. Tauro es el planeta de la madre tierra, es el signo de la madre tierra, es el signo fijo de tierra por excelencia, que nos da el sentido de la estabilidad y de la cohesión. O sea, si Escorpio desagrega, si Escorpio mata, si Escorpio te obliga o sea, pudre, y que esa podredumbre se convierte en abono para lo siguiente, Tauro precisamente es el poder de la vida, gracias al que esa podredumbre hace germinar y alimenta el brote de lo nuevo que está apareciendo. Esta figura creo que es muy gráfica, que marca hacia dónde podemos ir, cuál es el aprendizaje de esta época con el nodo norte en Tauro. Entiendo que ante cada una de las situaciones recién presentadas como ingredientes escorpiano, el gran ejercicio del nodo norte en Tauro nos invita a, primeramente, simplificar. Por ejemplo, toda la cuestión financiera, toda la cuestión que sea que te aparezcan deudas, problemas relacionados con cargas económicas, con mal uso del dinero, con chanchullos, con todo lo que pueda ser, incluso con cuestiones que uno no sabía que tenía,
de económicas, todo lo que sea relacionado a lo financiero, el gran aprendizaje taurino es simplifica. Es una época para simplificar, para estar con los pies en la tierra, nunca mejor dicho, para ser pragmático y para aprender a disfrutar del presente. Esto es un poco la gran magia de Tauro, ¿no? Estás encarnado en un cuerpo aquí y ahora. Si tú empiezas a hacer cálculos que vas a hacer esta inversión porque dentro de 20 años, tal vez no ni lleguemos aquí a 20 años, y no quiero ser escatológica, es que Tauro te pide, mira, estás aquí ahora, necesitas ser pragmático ahora. Entonces, empieza a simplificar, empieza a revisar qué es realmente importante, qué es realmente prioritario y busca el placer del presente, por ejemplo, en términos financieros. A veces uno, esto ya lo dije en algún momento con el confinamiento, y tiene mucho que ver con la energía que por suerte está Urano en Tauro, es lo que está ayudándonos ahora mismo Urano en Tauro, o sea que tampoco es algo tan ajeno. A lo mejor antes para uno era importantísimo tener un piso en el centro de la ciudad, tener un coche grande para poder salir el fin de semana, para poder y tener la tarjeta de oro, la tarjeta de crédito de oro o de platino para poder viajar, y uno tenía un plan de vida. De pronto, desde el confinamiento y con el ingreso de Urano en Tauro, todo lo que estamos viviendo es que no se puede viajar tanto y hay una vuelta a valorar la tierra, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora ya no importa tener ese piso tan grande en medio de la ciudad, es mucho más gratificante tener una casita en el campo que sea mucho más sencilla, mucho más gestionable. Hay una amiga mía que está haciéndose su casa en el campo y nos contaba el otro día que la está haciendo totalmente con energías renovables y autosuficiente. O sea, ella no va a contratar la luz de ninguna empresa, va a tener placas solares, no va a contratar el agua de ninguna empresa, va a crear su propio pozo y el agua va a ser reutilizable. Entonces, ella va a ser autogestionable y eso es la tendencia. Claro, eso, si hablamos a nivel de inversiones, es mucho menos, a lo mejor un poco más de inversión ahora, pero es mucho menos dinero de gasto de cara al futuro, es vivir con lo que hay ahora. Ayer mismo le hacía una lectura a una chica en Brasil que se acaba de comprar un piso en Sao Paulo y me decía, bueno, se acaba no, se lo compró el piso antes de empezar el confinamiento. Me decía ayer que si ella hubiera comprado durante el confinamiento no habría comprado aquello. Habría comprado otra cosa en otro lugar donde ve más el sol, donde tener una terraza, donde tener plantas. Entonces hay una necesidad de valorar lo simple, la vuelta a la tierra. Esto por un lado. Con respecto al uso de las energías, lo mismo. O sea, estamos en una crisis energética real y va a ir a un aumento. Te invito a que mires la charla que di sobre el ingreso de Quirón en Aries. Aquí abajo te pondré el enlace, que la di hace un par de años, creo, 2 o 3 años, y ya he hablado de la crisis energética. Esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y va a ir en aumento, no va a mejorar. Entonces, buscar y dar todo el énfasis, esto ya a nivel colectivo, qué son las energías renovables y el ahorro energético. No solamente el gasto de energías renovables, el ahorro energético. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos el dinero? ¿Cómo nos creamos nuestra propia energía? Incluso con el tema de la informática, de todo esto, que ya cuando entre Plutón en Acuario, que ya hablaré, falta un poco, va a haber una enorme crisis de todos los sistemas informáticos, los sistemas de comunicación, va a haber que encontrar nuevas maneras y un uso moderado e inteligente, incluso de los sistemas informáticos. En relación a la política, y bueno, esto ya más a nivel colectivo, todo lo que se va a ir apareciendo, yo creo que si hay algún político que escuche esto, creo que lo que las personas estamos necesitando escuchar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, y cualquier sea el color del partido, es un sentido común, un sentido de realismo. Algo que ya una vez dije, ¿no? A veces parece que ese mundo de la política hablara, que estuvieran en otra realidad, hablan del macro número, de la macro cosa, de la proyección de aquí a 10 años, al 2050, y mientras tanto el común de la gente estamos en otra realidad, viviendo en el día a día con nuestras pequeñas vidillas y nuestras cuestiones cotidianas que parece que nadie se entera del todo, ¿no? Entonces, lo que se necesita ahora con el nodo norte, que es el aprendizaje,
en Tauro es precisamente el sentido común, el sentido del presente y la satisfacción de las necesidades primarias, básicas. Bueno, llámese necesidades primarias a lo que son necesidades primarias: salud, alimento, vivienda, comunicación, educación, obviamente, ¿no? Y por último, a nivel personal, al brotar toda esta energía escorpiana y con toda la concienciación del dolor, ¿no? Yo creo que esto más de uno de ustedes lo tiene que haber vivido. Cuando tú te das cuenta de la maniobra que uno puede haber hecho, de cómo uno se ha sometido, humillado, cómo uno ha abusado del poder, los enredos, los nudos en las relaciones, cómo uno ha perdido el tiempo, cómo uno se ha desnaturalizado para aquello. Si tienes un mínimo de ética interna, que esto muchísima gente la tiene, mucha más gente de lo que uno cree, gracias a Dios, es tan doloroso como que uno pierde la inocencia, como el perder la inocencia, uno cae en el infierno, que es Escorpio eso. Como que de pronto uno ve su peor rostro, su peor versión. Es tan doloroso ver cómo uno se puede desdibujar en esos tejidos de corrupción personal, ¿no? Y de humillación personal, que a veces parece que no hubiera forma de ser redimido de aquello. Cuando el nodo norte en Tauro precisamente te pide que abraces, repito, ese rasgo de la humanidad. Ya el nodo sur salió de Sagitario, por lo tanto no hay más profetas que con un dedito puedan acusar. O sea, eso ya no tiene vigencia ahora mismo. Lo único que tiene vigencia es la compasión y el abrazo de nuestra propia humanidad y dirigirnos hacia la energía taurina, que es suavidad, amabilidad, simplicidad y ternura. Disfrutar de esto. Entonces, yo creo que durante todo este año y medio que viene el nodo norte en Tauro es una época para estar mucho más en la naturaleza, mucho más presente en el cuerpo, disfrutar de la vida sencilla, disfrutar de cada instante, del sol, que te den un masaje, comer sano, hacer dietas sanadoras, que te traigan una conciencia del placer. No es para sufrir, no es una época para sufrir más, es un periodo para deleitarse. Es un periodo para ser amable, para relajarte, para disfrutar del bienestar, de lo que haya en tu entorno inmediato sin tanta complicación. O sea, la palabra que de alguna manera te invito a que ejercites es el hedonismo. Hedonismo. Y el hedonismo, que es el placer por el placer mismo, es profundamente espiritual. Esto parece contradictorio. O para decirlo de otra manera, la espiritualidad es profundamente hedonista. Aquí yo sé que hay muchísima gente de ustedes que meditan. Entonces, si tú estás en un estado meditativo, si tú te encuentras en un estado de presencia, de disfrute de ser tú, de estar aquí y ahora, de estar plenamente en tu realidad actual, de estar ahora aquí siendo, ese es el placer mayor, porque la angustia viene de proyectarse al futuro, el dolor viene de estar en el pasado, el miedo viene de estar fuera de uno. Estando dentro de uno hay una cualidad de presencia que es puro placer, el mayor espacio de hedonismo que uno puede vivir. Entonces, de alguna manera, este nodo norte en Tauro invita a ese hedonismo, al presente, y que cada cual tendrá que descubrir cómo se vive aquello, sea yéndote a un spa, sea dándote masajes, ya dándote terapia cráneo-sacral, yéndote al campo, yendo a la playa, yendo a caminar, haciendo excursiones, quedándote en casa calentito con una manta frente a la chimenea, cocinando comida rica, estando con la familia, abrazando a la persona que quieres, dejándote abrazar. Estamos hablando de lo inmediato y de lo que está.
no de lo que hay que esforzarse para construir. Eso no está aún. Entonces, ante todo ese brote escorpiano al que nos vamos a encontrar expuestos todo este año y medio, la gran llave es traer una cualidad de placer y de suavidad a la materia y al espíritu. Y es esto. Ahora en el siguiente vídeo voy a dar una muy pequeña explicación sobre lo que puede ser para cada signo el ingreso de los nodos en el eje Tauro-Escorpio.